Después de perder mi trabajo, le dije a mi madre sin darle importancia que quería volver a mi pueblo para empezar una nueva vida. Enseguida se enfadó, ni hablar. Tu hermana está a punto de casarse y tener hijos, no hay sitio en casa para ti. Me quedé atónita un momento antes de darme cuenta, pero ya pagué la entrada y la hipoteca de esta casa, ¿por qué no puedo vivir aquí? Mi madre de repente empezó a evadir la pregunta, y mi hermana se burló rápidamente, ¿tu casa? Esta es la casa de bodas que mi madre me compró. Pensé que solo estaba armando un escándalo y no le di importancia. Pero mamá le dio la razón como si fuera obvio, tu hermana está embarazada, su futura suegra insiste en que tenga una casa antes de casarse con ella. En fin, ganas más, solo trabaja más duro y cómprate una casa nueva. Me puse serio al instante, no bromeaban. Después de expresarme con calma, mamá pareció finalmente respirar aliviada. Al verme paralizada, con una paciencia inusual, añadió un par de frases para explicarme, ya conoces la situación de tu hermana. Ni ella ni tu cuñado tienen trabajo, y ahora está embarazada. Sin esta casa, ¿quién en el sur se casará con ella? ¿Esperas que la mantengamos el resto de su vida? Todavía no podía creerlo. Después de un largo rato, hablé con voz ronca, ¿y yo qué? He trabajado tan duro estos 8 años, que todos mis ahorros se fueron en esta casa. ¿Dónde viviré en el futuro? Mi madre frunció el ceño con impaciencia, con una expresión de reproche en el rostro. Trabajas fuera de casa y apenas vuelves en todo el año. Tu hermana es joven, ¿cómo va a sentirse segura sin una casa propia? Como mucho puedes venir a casa un par de días durante el año nuevo, tu hermana no te cobrará alquiler, no es tan tacaña como tú. Estaba tan furioso que me sentí débil, mirándola fijamente y preguntándole, mamá, entiéndeme, la entrada de 50.000 y la hipoteca mensual de 10.000, todo salió de mi cuenta. También he estado pagando todos los gastos varios, servicios, administración de la propiedad, todo. ¿Acaso pretende cobrarme alquiler además de eso? Escandaloso. Quizás me oyó haciendo cuentas, porque mi madre perdió el control de repente. Me arrebató el sérum que le acababa de dar y lo tiró sobre la mesa, luego me gritó furiosa, solo quería preguntarte por qué has vuelto tan de repente. ¿Resulta que es para pedirle dinero a tu propia familia? ¿Crees que puedes comer y vivir aquí gratis? Tú como hermana mayor tienes esa habilidad, ¿qué tiene de malo darle una casa a tu hermana pequeña? Has sido la más astuta e intrigante de esta familia desde la infancia. Con su rugido el frasco de sérum rodó de la mesa al suelo y Iván, se hizo añicos por todas partes. Miré el caro sérum derramado por el suelo y mi corazón se enfrió poco a poco. Un frasco de cuidado de la piel de 3.000 yuanes. Llevo 8 años trabajando en Shanghái y nunca me he permitido comprar uno. Pero en los últimos 2 meses, mi madre me lo ha mencionado al menos 10 veces, envidiosa de que la hija de su amiga haya recibido un sérum de diseño. Entendí las indirectas de sus palabras, pero la verdad es que no tengo muchos ahorros. Después de pagar la hipoteca cada mes y cubrir los gastos diarios, también tengo que alquilar y vivir en Shanghái, apenas me alcanza para comer un trozo de pan en 2 días. Aún así, para contentarla, pasé mi tarjeta de crédito en esta visita y le compré el set de regalo de suero que tanto ansiaba. Pero inesperadamente, tras un comentario desafortunado, ni siquiera se inmutó y lo aplastó con un gesto despreocupado. Mamá, no le hagas caso. Es de sangre fría por naturaleza, solo viene a casa para hablar de dinero. Y este supuesto sérum, comprado en Amazon, ¿verdad? Es acuoso y no tiene aroma. ¿Acaso cree que mamá es vieja y no conoce buenas marcas? Mi hermana fingió tranquilizarla, pero su tono era sarcástico y molesto. Esas palabras la despertaron de golpe, levantó la vista, su mirada clavándose en mí como un cuchillo. Va. Si no te atreves a gastar dinero, no lo compres y no hay necesidad de engañarme con falsificaciones. Me quedé sin palabras y no quería que me acusaran injustamente. Saqué el recibo de la tienda de mi bolso y se lo mostré. Mi madre ni siquiera miró, apartó el recibo de un manotazo y se burló, ¿crees que puedes engañarme con una factura falsa? Ya hay vídeos cortos que demuestran que ahora se pueden fabricar productos, empaques y recibos falsos. Ni siquiera eres tan buena como tu hermana. No tiene un sueldo fijo, y aún así sabe cómo comprarme ropa de diseño importada.
Al ver su actitud aguda e hiriente sentí que se me escapaban todas las fuerzas. De repente ya no quería tragarme mis quejas en silencio como siempre. Miré a mi madre directamente a los ojos y le respondí con calma: «Ay. ¿Y qué prenda de diseño importada te compró? Dímelo para que yo también aprenda». Mi madre sonrió con confianza. «Tu hermana no es tacaña como tú. Solo te molestaste en regalarme un solo frasco de serum. Tu hermana me regaló todo el set de productos coreanos de lujo para el cuidado de la piel». Me quedé paralizada por un momento, y solo entonces comprendí a qué se refería con esas marcas de lujo para el cuidado de la piel. Hace 2 años mi hermana pequeña, buscando una ganga, compró un producto falsificado a través de un intermediario. Lo usó una vez, tuvo una reacción alérgica y solo entonces se dio cuenta de que la habían engañado. Tenía demasiado miedo de volver a usarlo, pero no soportaba tirarlo, así que se lo dio a nuestra madre sin darle importancia. En aquel entonces mi madre lo trataba como un tesoro y no lo usaba. Lo presumió ante todos como prueba de la consideración y preocupación de su pequeña, y temiendo que mi hermana hubiera sido engañada, incluso le transfirió 3.000 yuanes como compensación. Más tarde, cuando por fin se atrevió a aplicárselo una vez, se le hinchó la cara como una cabeza de cerdo durante medio mes, y fui yo quien pagó las facturas médicas. Intenté ser amable y le advertí que no siguiera usando productos falsificados, pero ella se dio la vuelta y me acusó de sembrar discordia. Incluso defendió a nuestra hermana, diciendo que solo la engañaron por ser demasiado amable, y que las intenciones eran buenas. Al pensarlo, no pude contenerme y me reí a carcajadas. «Ah, ¿te refieres a la línea de cuidado de la piel de lujo que le provocó una reacción alérgica y la mandó al hospital 2 semanas?» La expresión de vagabundeo de mi madre se desvaneció al instante, la fanfarronería que aún no había pronunciado se le quedó atascada en la garganta. «Mamá, no discutas con ella. Vuelve y busca problemas, no soporta vernos bien». Mi hermana me miró con incomodidad, me lanzó una mirada de desdén y con naturalidad, se acurrucó junto a mamá y empezó a cambiar de tema, haciéndose la tímida. «Mamá, el ambiente en casa es sofocante, no tengo apetito. El bebé dice que quiere salir a cenar, probar ese nuevo restaurante con cocina privada que acaba de abrir». Mamá abrazó a mi hermana con ternura, con la mano apoyada suavemente sobre su vientre, y una calidez en su rostro que nunca antes había visto. «Bueno, lo haremos a tu manera. Salgamos a comer, bajo a buscar a tu padre». Salieron juntos apoyándose el uno en el otro, como si hubieran olvidado que yo estaba allí, incómodamente parada. Acababa de bajar del avión. Había viajado 1 hora en metro y apenas llevaba 15 minutos dentro. Revisaron los montones de regalos que había traído a la velocidad del rayo, escogiendo y recogiendo. Nadie me preguntó si tenía hambre o sed. Ni siquiera mi madre recordaba que hoy era mi cumpleaños. Desde que me fui a la universidad, hacía 12 años que no celebraba un cumpleaños en casa. Desde pequeña, el cumpleaños de mi hermana siempre ha sido un acontecimiento importante en la familia. Mamá se levantaba a las 5 en punto para ir corriendo al mercado y luego se pasaba el día entero preparando 2 mesas de comida abundante, invitando a familiares y amigos a celebrar. Todos los años, ese día, mi hermana recibía un montón de regalos de cumpleaños y sobres rojos. En cambio, durante todos estos años, nadie en la familia se acordaba de mi cumpleaños. Siempre tenía que recordárselo con cautela a mi madre, y solo entonces recibía un plato de fideos de regalo. Nada más. Nunca me atreví a esperar el mismo trato que mi hermana. Esta vez volví corriendo a casa el día de mi cumpleaños, con la simple esperanza de comer un plato más de los fideos que mamá hacía a mano cuando éramos pequeñas. Me quedé allí atónita, observando a la cariñosa madre e hija, con 1000 palabras en el corazón, pero sin una sola sílaba escapando de mis labios. Antes de irme, mamá me lanzó una última mirada de disgusto y con impaciencia me dijo: «En cuanto regresaste, dejaste a tu hermana tan molesta que ni siquiera pudo comer. La llevamos a pasear, hay fideos en la nevera, prepáralos tú. Ya lo viste. Quédate aquí esta noche y regresa a Shanghái mañana temprano para trabajar. No vuelvas a menos que sea necesario y causes problemas. Hay forasteros en la casa, incluso tu cuñado se niega a quedarse». Un escalofrío me invadió los huesos, y antes de que me diera cuenta, las lágrimas empezaron a caer. Así fue como mi familia más cercana me recompensó por todos mis esfuerzos por ser buena con ellos.
Todos estos años luché sola en una ciudad de primera, ahorrando y escatimando, sin atreverme jamás a enamorarme. Hace 3 años gasté todos mis ahorros y me animé a pedir un préstamo para comprar esta casa, trayendo a mis padres y a mi hermana del condado para que se establecieran en la capital provincial. No era solo para que mis padres tuvieran una vida más cómoda en sus últimos años, sino también para que si mi carrera despegaba, aún tuviera un hogar al que regresar. Por mucho que me sintiera cansado, agraviado o agraviado que estuviera, saber que contaba con el respaldo de esta casa me daba confianza. Pero nunca imaginé que actuarían como si esta casa perteneciera a mi hermana. Y después de haberlo dedicado todo a apoyar la casa, regresar a casa me parecía un problema. Hay cosas en las que es mejor no pensar demasiado. Porque en cuanto lo pensé, el favoritismo de mis padres, que siempre me han apoyado, me impidió seguir engañándome. Me mentí a mí misma diciendo que me amaban, solo que amaban más a mi hermana. La alegría de mi cumpleaños se desvaneció. Abrí la nevera aturdida. Aparte de la reserva de comida congelada de mi madre, solo había 2 platos de sobras ennegrecidas y una bolsa de fideos del año pasado. Para tomar mi vuelo ni siquiera tuve tiempo de almorzar, mi estómago rugía de hambre. Automáticamente encendí la estufa, planeando preparar un tazón de fideos. Mientras esperaba a que hirviera el agua, me desplacé y encontré la publicación de mi hermana. Estoy a punto de ser mamá, pero siempre seré su única hija. La foto muestra a mamá, papá y mi hermana posando cariñosamente, una mesa enorme con exquisitos platillos ocupa el primer plano, y el restaurante sin duda, no es barato. Mamá fue la primera en darle me gusta a la foto e incluso dejó un comentario. Una familia unida, ninguna cantidad de dinero puede comprar esa felicidad. Solo quienes viven para el dinero nunca lo entenderán. Mi corazón, ya lleno de heridas, sentía como si le hubieran echado sal y me escocía constantemente. Pensé en todas las veces que me atormenté pensando si gastar 10 yuanes en una taza de té con leche y ellos, mientras tanto, viven en la vida tranquila que mi sudor construyó, gastando el dinero con la libertad y facilidad que les place. En los extractos mensuales de las tarjetas de crédito de mis padres, siempre aparecían cargos por restaurantes de lujo, fruta importada y verduras orgánicas. Pero siempre que iba a casa a comer, eran los mismos platos vegetarianos baratos. Les pregunté 2 veces y recibí la misma respuesta: solo nos dan ese dinerito al mes, las cosas son caras en la ciudad, no podemos permitirnos nada lujoso. El agua de la olla por fin empezó a hervir. Pero ya no quería seguir equivocándome. Vertí el agua hirviendo, agarré mi bolso y salí. Tomé un taxi directo a un restaurante de lujo con buena reputación en el centro. Después de pedir, de repente se me ocurrió algo. Inicié sesión en la banca en línea y transferí todo el saldo de la tarjeta que usé para pagar la hipoteca, y también cancelé la vinculación de la tarjeta de crédito con mis padres. Si el dinero no da la felicidad, no gastes la mía. Quizás me dominaron las emociones, pero antes de cenar como ellos publiqué un momento en redes sociales. Una mesa enorme de comida, fotografié cada plato con gran detalle. También lo acompañé con una descripción significativa. Mis padres y mi hermana salieron a reunirse, incluso sola, debía comer bien. Luego silencié el teléfono, lo dejé a un lado y saboreé la comida lentamente. Mis padres son parciales, pero es solo cuestión de apariencias, siempre dicen que tratarán a todos con justicia. Insistí en exponer poco a poco todas sus mentiras delante de familiares y amigos. Hacía mucho tiempo que no me permitía una comida como Dios manda, y después de terminarla, me sentí mucho más ligero. Pero cuando saqué el teléfono para pagar la cuenta, descubrí que me estaban bombardeando con mensajes. Más de 60 llamadas perdidas, más de 99 mensajes de WeChat, imposible leerlos todos. Eché un vistazo y, como esperaba, era exactamente como lo había imaginado. Cuando descubrieron que mi tarjeta bancaria no funcionaba, que mis tarjetas de crédito estaban bloqueadas y que no podían contactarme por ningún medio, todos entraron en pánico y empezaron a perseguirme como locos. Ni siquiera la publicación que hice en Moment se salvó. La sección de comentarios, salvo algunos familiares completamente desconcertados, estaba llena de mensajes de los 3. Mensaje de mamá: contáctanos de inmediato, urgente. Mensaje de la hermana menor: Susan, eres humana. Te atiborras de comida elegante y te da igual que la familia muera. Mensaje de mamá: contesta el teléfono.
Responde los mensajes. A mamá le duele el corazón. El mensaje de papá, pobre hija, por favor, responde los mensajes, es muy urgente. Los mensajes empezaron intentando contactarme, luego se centraron en culpar y finalmente derivaron en insultos desagradables. Me pareció ridículo. Cuando pasa algo me recuerdan, y cuando no pasa nada, me borran por completo de sus mentes. Pero solo confirmó lo que ya sospechaba, solo piensan en mí, su calculadora hija mayor, cuando necesitan dinero. En fin, no soy bienvenido, así que no corrí a casa después de cenar, fui tranquilamente a ver una película. No llegué hasta la medianoche. Para mi sorpresa, nadie en casa dormía, todos estaban sentados ordenadamente en la sala esperándome. En cuanto entré por la puerta, mamá fue la primera en levantarse y de repente se abalanzó sobre mí. ¡Pum! Una bofetada me cayó de lleno en la cara. No tenía defensa alguna, cuando me abofeteó me golpeé la cabeza contra el zapatero y sentí un dolor sordo y aturdido. Antes de que pudiera reaccionar, mamá me tiró la factura en la cara. Mira lo que has hecho, no hay dinero en la cuenta, ni siquiera se procesa la tarjeta y simplemente desapareces. Intenté pagar ahora mismo y no me cobraron. ¿Sabes lo avergonzados que estamos? Mi pensión y la de tu padre juntas solo son 800 yuanes al mes, y en una sola comida gastamos 300 en una sola cena. Después de que mamá terminó de regañarme, papá intervino. Susan, esta vez te pasaste de la raya. Fuiste sola a un restaurante de lujo y pediste tanta comida, es demasiado egoísta. Tu padre está muy decepcionado. Pero lo dejaremos pasar esta vez, no permitas que vuelva a suceder. Devuélveme los 300 de la factura ahora mismo, tengo otros usos para mi dinero. Mi padre siempre hacía esto, primero me etiquetaba con pomposidad, luego me asfixiaba hasta que me vi atrapado en el autoconsumo. Incluso me acostumbré después, prefiriendo obedecer si eso me daba paz mental. Pero incluso la sinceridad más sincera puede enfriarse si no encuentra respuesta. Esta bofetada me quitó hasta el último vestigio de mi anhelo por una familia. Me cubrí el rostro dolorido y dije con sarcasmo, ¿no dijiste que el dinero no compra la felicidad? Entonces, ¿por qué sigues queriendo mi dinero? Mi madre se quedó sin palabras, miró a su alrededor, luego irguió el cuello y siguió regañándome con dureza, no digas tantas tonterías. Date prisa y dale los 3000 a tu padre. Tú mismo dijiste antes que deberíamos comer y beber cuando queramos, no ser demasiado frugales. Igual que siempre. Cuando no podía mantener su postura, alzaba un poco la voz, como si eso hiciera su argumento menos irrazonable. Cerré los ojos sin ganas de discutir más y hablé con voz tranquila y serena. Hoy cumplo 30 años. ¿Alguno de ustedes lo recordó o le importó? Cuando las palabras cayeron, todos se quedaron en silencio. Se miraron un buen rato antes de que el gruñido de su madre rompiera el extraño silencio. Ya tienes 30, ¿es necesario celebrar un cumpleaños? Has pasado cumpleaños fuera todos estos años y te ha ido bien. ¿Para qué gastar tanto en billetes de avión para volver? En fin, tienes 30 y no podrás casarte, ¿no sería mejor usar este dinero para comprarle un cochecito a tu hermana? Quizás había llegado al límite de mi decepción, ya no estaba enfadada, solo los miraba con la mirada perdida. No les daré este dinero, ni les daré más en el futuro. Ya no los halagaré ni haré concesiones solo para complacerlos. Como seguía sin moverme, mi hermana perdió la paciencia y agarró a nuestra madre, quejándose, «Mamá, dile que se vaya». Volvió a propósito para amargarnos la vida. «Ay, ya me duele el estómago». ¿Será que el shock le afectará al bebé? Los gemidos de mi hermana eran claramente fingidos, pero aún así alarmaron a mamá y papá. Mamá se giró enseguida y me ordenó, «Esta noche te mudas a un hotel. De todas formas tienes mucho dinero. Vuelve mañana a Shanghái y busca trabajo. Si de verdad no encuentras uno, pide comida a domicilio, pero la hipoteca no se puede dejar de pagar. Bueno, se me olvidó decirte algo más, cuando tu hermana se case, además de esta casa, planeamos comprarle un coche. Tu hermana ya ha elegido uno. 20.000 de entrada para el coche, seguiremos pagando el préstamo. Como hermana mayor, es justo que le des un coche. Así que sí que hubo favoritismo, decidido incluso antes de que yo naciera. Yo, quien compró la casa, ni siquiera me había pronunciado,
y ya se la habían asignado a mi hermana. ¿Incluso esperaban que le comprara un coche? No se conformaron con dejarme sin nada, ahora también querían devorarme. Bueno, entonces no les tendré ninguna cortesía. Dije con frialdad, explicándoles sin rodeos que una hermana mayor es como una madre, y que solo si nuestra madre muere contaría. Además, esta es una casa que yo pagué. Si no me dejan vivir en ella, entonces ninguno de ustedes debería vivir en ella. Quizás nunca me habían visto tan inflexible. La habitación se quedó en silencio por unos segundos. Cuando mi madre se dio cuenta de lo sucedido, estalló de nuevo, saltando y señalándome la nariz mientras gritaba: «Susan, creo que eres demasiado arrogante y buscas problemas. ¿Qué quieres decir con tu dinero, con tu casa? Saliste de mi vientre, el dinero que ganas es mío. Puedo dárselo a quien quiera. ¿Cómo te atreves a ser tan poco filial e intentar echar a tu madre?» Al ver la postura enérgica de mi madre, mi hermana empezó a apoyarla: «Tu dinero es el dinero de nuestros padres. Si mamá y papá quieren darme dinero y una casa y no a ti, tener celos no cambiará eso». Fueron desconsiderados, pero mi padre entró en pánico y los apartó con urgencia, indicándoles que no siguieran provocándome. Bueno, digan menos. ¿Por qué mencionar esto delante de la familia? Susan solo bromeaba con todos. Siempre ha sido la más sensata, así que cuidando a nuestros padres, no hay forma de que nos eche. Descansemos temprano esta noche, mañana. Papá seguía parloteando, intentando interrumpirlo, mostrando su habitual falsa racionalidad. No pude soportarlo y lo interrumpí: «No bromeo. En fin, ahora estoy desempleado, así que planeo recuperar la casa y vivir en ella. Como ya eres mayor y ella está embarazada, te alojaré una noche más, pero debes irte mañana a primera hora». Ja, me estás matando. Acababa de terminar de hablar cuando mi hermana de repente esbozó una sonrisa triunfal, mirándome como si fuera un payaso digno de lástima. «Susan, ¿quién te crees que eres para presumir en mi casa? Esta casa era mía desde el principio, soy la dueña. ¿Con qué argumentos me echas?» Yo también me reí, seguro que estaba bromeando. Yo personalmente había transferido el enganche de $500,000 y los pagos de la hipoteca se deducían de mi tarjeta bancaria cada mes. ¿Cómo era posible que fuera la dueña? Pero cuando me giré y vi la mirada abatida de mis padres, un pensamiento aterrador me asaltó. Pero no me dejó dudar mucho, mi hermana se arrancó el velo ella misma. ¿Aún no me crees? La escritura está aquí, si te funciona, ve a buscarla tú mismo. Blandió la escritura como un gallo triunfante sin dejar de regodearse. La casa lleva 3 años a mi nombre. Permitirte vivir aquí fue mi bondad, no permitirte vivir aquí es mi prerrogativa. Llevas 3 años viviendo aquí gratis, así que no pagarte alquiler ya es generoso. Papá se apresuró a detenerla, pero yo con la vista rápida, le arrebaté la escritura. Me temblaban las manos al abrirla y sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada en la cabeza, helándome hasta los huesos. En el campo del propietario, escrito con claridad, estaba el nombre de Bella. No podía creerlo, la furia me subió a la cabeza al entregar la escritura delante de mis padres. Mamá, papá, ¿no me van a explicar qué está pasando? Con razón, cuando compraron la casa insistieron en ofrecerse a encargarse del papeleo, resultó que habían registrado la propiedad a nombre de mi hermana desde el principio. Miré los papeles con incredulidad. Sabía mejor que nadie lo terriblemente parciales que eran mis padres con mi hermana, pero aún así no podía aceptar que hubieran llegado tan lejos. Mi familia se fue, la casa se fue, así que ¿de qué ha servido todo mi esfuerzo de todos estos años? Papá tartamudeó un buen rato, incapaz de dar una razón decente, e instintivamente miró a mi madre. Pero mamá, terca como siempre, se puso las manos en las caderas y empezó a regañarme. Te lo dije, la suegra de tu hermana necesita que tenga una casa propia antes de permitir el matrimonio. Te costaría mucho ayudar a tu hermana una vez. Resoplé con frialdad, pero cuando compraron la casa hace 3 años, ni siquiera estaba comprometida, todavía estaba en la escuela. En ese momento, ustedes mismos se encargaron de poner mi casa a su nombre. ¿Crees que puedes gastar el futuro antes de ganarlo? Mamá abrió la boca, descubrió que no encontraba excusas, y una vez más, impotente y furiosa, gritó: «Eres más capaz y ganas más que tu hermana, la casa es para ella,
puedes trabajar y comprar otra. Todo esto por una sola casa. ¿Quieres llevar a tu madre a la muerte, es eso? ¿Quieres que me arrodille ahora mismo? Mientras hablaba, mamá fingió intentar arrodillarse. Su padre y su hermana menor se acercaron corriendo y la abrazaron con fuerza. Buena hija, no discutas con tu madre. Date prisa y discúlpate con ella, y te perdonará. Susan, eres tan cruel, obligaste a tu madre a arrodillarse ante ti, ¿no temes el castigo divino? Las tres hicieron un espectáculo, algunas fingieron, otras lloraron, algunas armaron un escándalo. Me sentía completamente agotada, sin ganas de volver a verlos. Mañana tienen que irse todos o llamaré a la policía. Dicho esto, me giré, agarré la maleta que estaba junto al sofá y cerré la puerta de golpe al salir. Detrás de mí se oyó el lamento desgarrador de mi madre, un sonido que resonó por todo el edificio. Me arrepiento muchísimo de haberte dado a luz. Maldito cobrador, me vas a matar de rabia. Salí corriendo del edificio y llamé de inmediato a mi amigo abogado. Le pregunté cómo manejar este tipo de disputa inmobiliaria, la prioridad era recuperar mi casa cuanto antes. La mano que sostenía el teléfono temblaba ligeramente de ira, pero mi mente nunca había estado tan despejada. Tras recibir el consejo, tenía un plan en mente y me preparé para reunir las pruebas pertinentes en cuanto regresara. Me mantuve ocupado incluso en el taxi camino al hotel. Inmediatamente publiqué la casa en la aplicación de propiedades de segunda mano, con la intención de venderla y cobrar el dinero en cuanto recuperara el título. Ya no quería vivir así, con la hipoteca de otra persona. Tras resolver el asunto de la casa, revisé todo de nuevo y congelé todas las tarjetas bancarias vinculadas a mi familia, transfiriendo sus saldos por adelantado a una nueva tarjeta que había abierto unos días antes. También cancelé todos los vínculos de pago cercano que había creado para mi madre y mi hermana. Justo después de terminar, me giré y vi las publicaciones de mis padres y mi hermana. Bella, ser la hija de mis padres en esta vida es una verdadera bendición. Hay quienes valoran más el dinero que la familia, les conviene estar solos. Mamá, de ahora en adelante solo tengo una hija, Bella. Da por muertas a las demás. Papá, con el corazón destrozado, una hija desleal avergüenza a la familia. Parecía que ellos también estaban furiosos. Se acercaba el amanecer y seguían despiertos, publicando sus quejas en redes sociales. Me preguntaba el revuelo que armaría el chat familiar cuando los familiares despertaran al día siguiente y lo vieran, y con qué vehemencia me denunciarían. Querían seguir usando los viejos trucos, movilizando a amigos y familiares para obligarme moralmente a someterme. Bien. Había estado acostumbrado a ser manso y a apaciguar a los demás toda mi vida, pero después de hacer esas cosas sentí una punzada de reticencia. Me preocupaba si había sido demasiado despiadado. Pero después de ver esto, ya no llevo ninguna carga psicológica. Al fin y al cabo parece que están más ansiosos que yo por romper lazos. Ridículo. Todos estos años me engañé a mí mismo, de niño, tontamente quise convertirme en un árbol imponente para proteger a mi familia del viento y la lluvia. Porque nunca olvidaré aquel festival de primavera cuando tenía 10 años, cuando toda la familia se reunió para la cena de reencuentro, y mi padre fue objeto de burlas por parte de sus parientes hasta que no pudo levantar la cabeza. ¿De qué sirve una hija, por muy destacada que sea? Si no tienes un hijo que te mantenga en la vejez. Esa noche incluso mi madre, por lo general estoica, se secó las lágrimas en secreto. Desde entonces, juré en secreto que haría que mis padres se sintieran orgullosos. También les daría una vida tan buena que sus familiares con hijos varones solo podrían envidiarlos. Para lograrlo estudié mucho en la escuela y me esforcé por ascender en el trabajo. Todavía recuerdo el día de hace 3 años, cuando nos mudamos a la capital provincial, como mi madre caminaba con la frente en alto y mi padre rebosaba de orgullo. Desde entonces, no ha habido un solo familiar que no haya envidiado a mis padres por tener una hija tan buena. También fue el único día que recuerdo en que mis padres se pasaron el día entero elogiándome, con una sonrisa inagotable. Pero aún así, ¿qué importaba? Después de mudarse a la nueva casa, solo estuvieron de buen humor 3 días antes de empezar a quejarse de que no debería haber comprado ese apartamento. En ese momento seguía desconcertado, y solo después de presionarlo me enteré. Mis padres se quejaron de que el apartamento en la capital de provincia tenía tasas inmobiliarias altas y servicios públicos caros,
y no podían permitirse gastar su jubilación en pagarlo. Mi madre incluso se quejó de que había comprado una casa demasiado grande y agotadora de limpiar, y que la casa de 2 habitaciones de 60 metros cuadrados en la casa del condado era más práctica. Me daba pena por mis padres mayores, pues sus pensiones eran bajas, así que voluntariamente asumí esos gastos básicos de vivienda. Incluso pagué yo la limpieza semanal de toda la casa. Solo entonces dejaron de insistir y se acomodaron en paz. Escenas del pasado seguían desfilando ante mis ojos, el contraste era tan marcado que no podía dormirme, pasara lo que pasara. Sentía una oleada de ira contenida en mi interior, y hacía lo que hiciera, no podía salir. Creyendo que había comprado todas las cosas importantes e incluso las pequeñas cosas de valor de la casa, y como de todas formas no podía dormir, busqué todas las fotos y las puse en venta en el mercado de segunda mano con un gran descuento, 1/10 parte del precio original. Solo había una condición para la venta, el comprador tenía que venir a recoger las cosas en persona a la mañana siguiente. Si mis padres no le hubieran cedido la casa en secreto a mi hermana, si hubieran reconocido su error y hubieran acordado compartir la hipoteca conmigo, tal vez les habría dejado seguir viviendo aquí durante su jubilación. Pero ahora, toda la familia es una panda de chupasangres, ya no seré tan compasivo. Tengo que agradecerle a mi madre por recopilar todas las fotos, cada cosa bonita que compré, y publicarla en el grupo familiar para presumir. Quizás los precios que fijé fueron demasiado bajos, aunque ya era pasada la medianoche y mucha gente preguntaba. Pero la mayoría sospechaba que vendía falsificaciones. Televisores, refrigeradores y lavadoras de miles de yuanes, algunos usados solo 1 o 2 años, se podían comprar por solo unos cientos de dólares. Pero después de mostrar el comprobante de compra y explicar que tenía prisa por vender la casa, quienes buscaban una ganga dejaron de dudar y se lo llevaron todo de inmediato. Temían que cambiara de opinión, así que aceptaron recoger la mercancía a la mañana siguiente. Decidí decirles a todos que vinieran a las 9 de la mañana, vieran los artículos en el lugar y si todo estaba bien, se los llevaran de inmediato. Casualmente esa tarde mi madre me dijo que mi hermana menor tenía una revisión prenatal a la mañana siguiente, y nuestros padres siempre la acompañaban al hospital a todas sus citas. Mientras estaban fuera, era el momento perfecto para dar el paso. Después de ocuparme de esos asuntos, antes de cerrar la sesión, abrí WeChat a propósito. Me aseguré de darle me gusta a cada una de sus publicaciones y dejé el mismo comentario para todas. Luego, rompamos lazos. Quizás fue el ansia de venganza, solo había dormido 3 horas, pero me sentía completamente despierto. Regresé temprano al edificio de abajo y, cuando vi a papá, mamá y mi hermana riéndose juntos al salir, subí corriendo las escaleras. Parecía que no se habían tomado en serio lo que dije ayer, incluso los comentarios sobre mis momentos fueron tomados a broma y publicados en el grupo familiar para que todos pudieran atacarme. Naturalmente todos los mayores apoyaron a mis padres y, uno tras otro, salieron a sermonearme. Al fin y al cabo, su dicho favorito es que no hay padres que se equivoquen. Mis padres siguieron su ejemplo y salieron a lamentar todas mis supuestas faltas de filialidad. La mayoría de la gente de mi edad lo ignoró, solo mi primo preguntó con indiferencia. Tío, tía, estoy un poco desconcertado. Dicen que Susan es desleal y solo le importa el dinero, así que ¿por qué les compró una casa en la capital provincial para su jubilación? ¿No es una tontería no llevarse el dinero a Shanghái? Mis padres se quedaron callados. Solo mi hermana salió pisando fuerte para hacerme notar, mamá, cuando tenga dinero algún día te compraré una casa grande. Resoplé con frialdad, demasiado ocupada para atenderlos por el momento porque eran las 9 y los clientes que tenía agendados ya habían llegado. No vinieron con las manos vacías, trajeron gente enseguida para transportar las cosas. Tras inspeccionar la mercancía en casa y confirmar que no había ningún problema, todo se compró de inmediato. Televisor, precio original, $6,000, precio actual, $600. Refrigerador, precio original, $10,000, precio actual, $1,000. Sofá, precio original, $8,000, precio actual, $800. Incluso los electrodomésticos pequeños, olla arrocera, exprimidor y secador de pelo, también los vendí. Así, ni siquiera se quedaron con la cuna que compró mi hermana, ni con los juguetes caros. Anoche sin poder dormir,
revisé distraídamente los estados de cuenta de la tarjeta de mis padres, y ahí lo descubrí. No solo había pagado la casa, sino que muchos de los gastos principales de mis padres y mi hermana, incluyendo los artículos para el bebé que compró mi hermana, e incluso sus controles prenatales, se cargaron a mi tarjeta. Con razón mi madre me insistía a cada rato para que le enviara dinero. Se quejaba de que los precios de las verduras habían vuelto a subir, o se quejaba de que la fruta era demasiado cara para comerla, o decía que necesitaba comprar suplementos para la salud. En resumen, el dinero nunca era suficiente. Me porté como un tonto, en cuanto lloraron y me suplicaron varias veces, no pude evitar ceder e intentar complacerlos. En menos de 2 horas, la casa estaba vacía. El administrador de la propiedad, al ver que la gente se mudaba, incluso se acercó a hacer algunas preguntas. Al enterarse de que era una liquidación importante, compró algunas cosas él mismo antes de irse. Después de ocuparme de todo, tuve la suerte de encontrar los documentos de compraventa en el armario de mi madre y tomé un taxi directo al bufete de abogados de un antiguo compañero de clase. Llevé el contrato de compraventa, los recibos, los comprobantes de transferencias de pago, los registros de pagos de la hipoteca, el poder notarial que les había otorgado a mis padres hacía 3 años al obtener la escritura de la propiedad, y el documento falsificado en el que mis padres afirmaban que yo había transferido voluntariamente la casa a Bella. Por suerte no esperaban que me resistiera hasta el final, así que no se mostraron muy reservados. La autenticidad de las huellas dactilares sería fácil de comprobar. El abogado me aseguró que estaba 100% seguro de que podría recuperar la casa. Cuando finalmente salí del bufete aliviado, recibí una llamada de la policía. Susan, ¿verdad? Tus padres llamaron para informar que robaste todas las cosas valiosas de la casa. El agente, con cierta torpeza, me dijo que fuera a la comisaría de inmediato. Cuando llegué, en cuanto mi madre me vio, se abalanzó sobre mí de nuevo, levantando la mano como si fuera a golpearme. Por suerte esta vez estaba preparado y me escabullí justo detrás del policía. Después de que el agente le advirtiera severamente a mi madre, no se atrevió a tocarme, pero empezó a gemir: pecadora, ladrona, mientras no estábamos en casa robaste todas las cosas valiosas de la casa. La policía debería arrestarla y encerrarla, mejor condenarla a cadena perpetua. Si la dejan salir, solo traerá un desastre para todos. Su hermana está tan alterada que ni siquiera puede levantarse. El policía ignoró su alboroto irrazonable y empezó a interrogarme. Admití haberme deshecho de los enseres domésticos, pero también presenté los comprobantes de pago y los recibos de cada uno. Oficial, esta casa, con todos sus objetos que valen más de 100, la compré yo. Quiero deshacerme de mis pertenencias ahora, ¿no está permitido? Después de que el oficial revisó el inventario que presenté, no dijo mucho, solo me aconsejó una vez: la próxima vez, comunícate con tu familia antes de actuar. Cuando mis padres vieron que estaba sano y salvo, se pusieron furiosos. Es una ladrona, ¿por qué no la arrestan? Seguro que les dio regalos, ¿verdad? La policía suspiró y explicó durante un buen rato que mis padres tampoco podían aceptarlo. Aunque lo pagara una vez que nos lo dio, era nuestro. Algo que ya nos habían dado, ¿cómo puede tomarlo y venderlo? No tiene derecho a hacerlo, es robo. Ya no aguantaba más. Le pregunté a mi madre: ¿qué cosa de la casa te dije que te había dado? ¿Lo has olvidado? Cada vez que decía que te daría algo siempre respondías: no digas que nos lo das, que es tu casa, es para tu propio hogar, nunca te lo pedimos. No lo niegues, tengo las grabaciones del chat para comprobarlo. Ya que dicen que soy yo quien está añadiendo cosas a mi propia casa, las venderé ahora mismo, y no hay nada que puedan hacer al respecto. Mamá y papá se miraron, sin encontrar una sola palabra para objetar. Nunca imaginé que la coerción moral que una vez usaron se convertiría un día en un grillete que me dejara sin palabras. Tras salir de la comisaría, respiré hondo y redacté un mensaje formal para el chat familiar. Queridos mayores, disculpen la molestia. Como mis padres son parciales, hace 3 años transfirieron unilateralmente la casa, cuyo enganche e hipoteca pagué yo personalmente, a nombre de mi hermana menor, Bella. Simplemente no puedo aceptar que el fruto de la mitad del trabajo de mi vida se entregue a otra persona. He decidido demandar formalmente para reclamar los derechos de propiedad de la casa. También les informo oficialmente a todos que a partir de ahora, yo, Susan, rompo completamente los lazos con esta familia. Serán responsables de todas sus deudas.
No me vuelvas a contactar. Después de enviar, abandoné el grupo inmediatamente. Pensé que cortar lazos y dejar el grupo me traería paz. Pero no esperaban que confiara el litigio a un abogado de aquí y regresara a Shanghái a trabajar por mi cuenta. Cuando bromeaba sobre estar desempleado y volver a casa, en realidad me habían fichado por otra empresa del mismo sector con el doble de sueldo, simplemente me dieron un tiempo libre durante el traspaso. Así que una vez que llegué a Shanghái y empecé en la nueva empresa, cambié mi antigua información de contacto y me dediqué por completo al nuevo trabajo. La vida volvió a la calma poco a poco. Pero de vez en cuando mi primo me contaba en voz baja que mis padres le decían a todo el mundo que yo era desleal y poco filial, que había cortado las finanzas de la familia y que intentaba llevarlos a la ruina. Lo peor era que había llevado a mis padres y a mi hermana a juicio. Y durante el juicio, la casa fue sellada temporalmente, ahora estaban sin hogar y sin dónde vivir. Pregunté desconcertado, ¿qué pasaría con la casa en nuestro pueblo? ¿Podrían regresar al condado? Mi prima fue difamada. No soportaban la idea de ver a tu hermana embarazada, sus suegros no tenían casa y no querían casarse con ella. Así que prefirieron alquilar una pequeña habitación individual, vender la casa en el condado y usar todo el dinero para pagar la entrada de tu hermana para una nueva casa. Ahora incluso usan sus pensiones para pagar la hipoteca. Al parecer, incluso entonces, los suegros apenas estaban satisfechos. De hecho, preferían el antiguo y amplio apartamento de 3 habitaciones. Este de 2 habitaciones de 70 metros cuadrados no es lo suficientemente impresionante. Tus padres salen todos los días, uno de ellos recoge chatarra y vende cartón para llegar a fin de mes, mientras que el otro tiene que hacer de criado de tu hermana y atenderla a ella y a tu cuñado, y luego volver corriendo al apartamento a dormir por la noche. Tu cuñado ni siquiera los deja vivir en la casa nueva, dice que estorbarían en casa. Me reí, aunque sabía que era más importante centrarme en la vida que tenía por delante, me sentía un poco reivindicada. Una familia amorosa encerrada junta, eso sonaba perfecto. Intentaron contactarte, pero todas las llamadas fueron a tu antigua empresa. Allí todos dijeron que llevabas mucho tiempo sin estar. Cuídate. No me lo tomé a pecho. Shanghái es tan grande que no tienen ni el dinero ni la energía para encontrarme. Pero subestimé a la gente desesperada, siempre encuentran la manera de liberar recursos y contactos ocultos. La tarde después de que la demanda prosperara y me devolvieran el título de propiedad, vi a mi padre frente a la nueva empresa. Solo habían pasado 3 o 4 meses, pero parecía 10 años mayor, encogido y marchito, de pie dócilmente junto al macizo de flores. Me vio aparecer y me saludó con una sonrisa halagadora, pero su tono era apremiante. Susan, ¿no estás trabajando? Papá por fin te encontró. ¿Pasó algo en casa? ¿Puedes venir conmigo? Lo miré con frialdad, sin prisa. No voy. No tengo tiempo. Me agarró con ansiedad. Tu madre está en el hospital. La golpearon tu hermana y tu cuñado, esos cabrones sin corazón. Mamá se deja la piel trabajando por ellos. Tu cuñado se quejó de que tu hermana había engordado por el embarazo, discutieron, tu hermana armó un escándalo, y cuando tu madre fue a ayudarla, tu cuñado la golpeó. Pero tu hermana no solo no ayudó a tu madre, sino que se puso del lado de tu cuñado y, en lugar de a tu madre, lo perdonó. Después de regresar de la comisaría, los 3 siguieron discutiendo. En un ataque de ira, tu hermana empujó a tu madre por las escaleras, y ella también se resbaló, sufrió un aborto espontáneo en el acto. Dime qué hizo mal. Tu madre ahora está discapacitada, paralizada de un lado y postrada en cama. Tu hermana y tu cuñado no dieron ni un céntimo. Cuando tu cuñado vio que tu hermana había perdido el embarazo, quiso divorciarse. Yo tampoco tengo ni un céntimo. Ni siquiera puedo pagar la factura del hospital de tu madre. Por favor, ayúdame a cubrir los gastos del hospital de papá ahora, el mes que viene, cuando reciba mi pensión, te lo devolveré. Siguió quejándose conmigo durante mucho tiempo, pero yo guardé silencio y no tomé posición. Si hubiera sido la Susan de antes, lo habría dejado todo y habría corrido a casa en cuanto supo que algo había pasado. Pero la Susan de hoy no sintió nada al enterarse del caos familiar. Cortamos lazos hace mucho tiempo. Te dije que no volvieras a buscarme. Haré que mi prima entregue la manutención mensual a tiempo.
Si vendes el apartamento de mi hermana, claro que habrá dinero para las facturas del hospital de la señora Margaret. Cuando me negué a llamarla mamá, la expresión de mi padre se ensombreció al instante. Se dio cuenta de que estaba empecinada en no volver atrás, y presa del pánico, se puso a llorar de inmediato. Susan, ¿cuándo te volviste tan fría? Sí, mamá y papá favorecían a tu hermana, pero también recuperaste la casa. Tu madre sabe que se equivocó cuando estaba enferma. Ahora tus padres están en problemas, no puedes ignorarlos. Fruncí el ceño y repliqué, yo me encargaba de todo y todos pensaban que era irrazonable. Ahora me detengo y de repente quieres que tome las riendas. Mi padre lloraba a mocos, e incluso me envió un vídeo de mamá desplomada en la cama. En el lecho de enferma, el aliento de mamá era como humo. Susan, regresa. Mamá se equivocó. Mamá está dispuesta a trabajar duro por ti. No sentí nada. Creo que solo ahora que necesitan a alguien con quien trabajar como esclavos se acuerdan de mí. Cuando me echaron antes, no hablaban así. Papá cree que soy igual que antes, que me conmueven unas palabras amables. Susan, sé que antes te tratamos injustamente, pero ahora te va tan bien, gracias a mamá y papá por criarte. Nadie debería ser insensible. De repente me reí, y al reír, se me saltaron las lágrimas. ¿Todo bien? ¿A alguno de ustedes le importó cómo superé estos años? Solo ven a mi hermana, solo les importan sus sentimientos. Para ustedes siempre he sido solo un cajero automático. ¿Sabes cuántas veces me he mudado a Shanghái? ¿Qué tan remotos y diminutos eran los lugares donde viví? Trabajé duro, escatimé y ahorré solo para pagar ese apartamento, para que pudieras vivir cómodamente en tu vejez. Sabías que ese apartamento me costó hasta el último centavo, pero se lo diste a mi hermana sin pensarlo 2 veces. ¿Dónde está tu conciencia en todo esto? Mi padre no pudo contenerse más, tras una larga pausa, logró articular una frase. Susan, has sido excepcional y fuerte desde pequeña. Tu hermana es traviesa y no saca las mismas notas que tú. Si la favorecemos un poco es para equilibrar las cosas, no podemos dejar que las vidas de los 2 niños se distancien demasiado, ¿verdad? Sus palabras me hicieron reír, lo miré fijamente con frialdad. Gracias por venir hasta aquí para decírmelo. Así que la razón por la que no soy el favorito es que soy demasiado excepcional. Después de decir eso, no sentí ningún apego y me marché con la cabeza bien alta. Al final del día, solo quedaba mi padre agazapado en el viento con lágrimas corriendo por sus mejillas, murmurando su remordimiento. ¿Cómo había terminado así la vida? ¿Cómo había llegado a esto? Yo tampoco quería esto. Si tan solo te hubiera prestado más atención entonces, no habría llegado a esto. Tras la resolución de devolverme la casa, la vendí rápidamente a una pareja de recién casados que tenían prisa por mudarse. Tras pagar el préstamo bancario, me quedaron unos cientos de miles de dólares en efectivo. Aunque no obtuve ganancias, al menos no perdí dinero. Con el mercado inmobiliario estancado, decidí no comprar otra vivienda por ahora y, en cambio, centrarme en vivir mejor en Shanghái. Tras el aborto espontáneo y la recuperación de mi hermana, parecía haber mejorado mucho. Tras recuperar la propiedad, las 3 volvieron a vivir juntas. Pero el dinero escaseaba, mi madre estaba postrada en cama otra vez, y los familiares y vecinos no querían tener trato con ellas. Los 3 se culpaban constantemente, la casa era un caos a diario, sin un solo momento de paz. Aparte de los cientos de yuanes que les enviaba cada mes para cumplir con mis obligaciones filiales básicas, nunca volví. Poco después, incluso solicitaron la creación de una empresa conjunta en el extranjero. Quería ver un mundo más grande. Siempre pensé que si era lo suficientemente bueno, sensato y filial, por mucho que favorecieran a mi hermana, llegaría el día en que finalmente me notarían. Pero luego me di cuenta de la verdad, ese día nunca llegaría. Por suerte dejé de tener esperanzas.